con Ulipa. El próximo libro después de Jueces es Ruth. Es un libro poco similar a los anteriormente tratados y aparenta haber sido insertado dentro de la cronología de la historia de los judíos de manera deliberada, que trata sobre la relación entre mujeres no judías y los hombres de Israel. Ruth es la esposa moabita de uno de estos hombres. Casarse con una mujer de otra tribu, principalmente moabita, era totalmente prohibido. Tal como dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, los amonitas y moabitas fueron retirados de la congregación del Señor hasta su 10ª generación. Aún así, Ruth, la moabita, se casa con un judeo y aún después de su muerte es todavía considerada como miembro de su familia. La historia del libro de Ruth no tiene muchos pasajes que sean de utilidad para los hombres que los domingos tratan de engañar a incautos, y además solo tiene unas muy pocas peculiaridades que criticar o que alabar. Por lo tanto, iniciemos de una vez con el análisis de este corto libro de la Biblia, Ruth. El autor del libro de Ruth no se identificó específicamente, pero eso no es razón válida para que los cristianos inmediatamente quieran atribuirle su autoría al profeta Samuel. La fecha en que fue escrito también es desconocida, aunque los cristianos dicen que este fue escrito entre el 1000 y el 931 antes de nuestra era común. Muchos cristianos también quieren presentar esta historia como una historia de redención, en la cual una persona que no tiene derecho a ser judío, debido a su devoción y servitud, es aceptada como judía. El nombre del libro se debe al nombre de su protagonista principal, una mujer moabita llamada Ruth. El libro inicia narrando la historia de Elimelech, un hombre de Belén, de la región de Judá, que emigró con su familia al país de Moab en busca de mejores pastos. Su mujer se llamaba Noemí y sus hijos Cuelión y Mahlón. Al morir Elimelech, sus 2 hijos se casaron con Orpa y Ruth, mujeres de Moab respectivamente. Unos 12 años más tarde murieron también los 2 hijos sin dejar descendencia. Y entonces Noemí, acompañada de su nuera Ruth, regresó a Belén, mientras que Orpa decidió regresar con su familia. Al regresar a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada, por lo que Ruth se puso a trabajar en el campo de Boz o Boaz, quien era uno de los primos de la familia de Elimelech. Como otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, ese deber le corresponde a Boz o Boaz, que ya se había sentido atraído por la moabita. De este matrimonio nació un hijo, Obed, que más tarde sería abuelo del rey David. Así Ruth ingresa por sus propias virtudes en la religión judía. Este libro solo tiene 2 peculiaridades. La primera es que cuando Noemí se va a separar de sus 2 nueras, Ruth, que es la que se queda, dice la Biblia que Ruth se apega a Noemí y resiste abandonarla. Y mucha gente han interpretado esto como una relación lesbiana entre ambas mujeres. Y lo hacen porque el libro tiene otras referencias sexuales que los cristianos tratan de tergiversar. Y la más notable de todas es cuando Noemí manda a Ruth a que le destape los pies y se duerma a los pies de Boaz para solicitarle matrimonio. En muchas otras partes en la Biblia, cuando se le dice que una mujer le destapa los pies al hombre, es un eufemismo de las partes sexuales del hombre. Si se lee correctamente como es la tradición bíblica, la historia se leería de que Noemí mandó a su nuera Ruth a que esperara que Boaz se emborrachara y que luego fuera y le destapara los genitales y durmiera a su lado. Cuando el hombre despierta y se encuentra con Ruth a sus pies, entre comillas, ésta le dice que la cubra con su manta, que significa que le dé bienvenida en su lecho. Más luego, antes de que amanezca, Boaz despacha a Ruth con regalos hacia su casa, pues no quiere que otros le vean. O sea que lo que habían hecho aparentemente no debía de conocerse. No hay otra forma de describir esta escena que no sea una suegra mandando a su nuera a tener sexo con un familiar para asegurarse su futuro dentro de la familia. Por lo demás, este libro no tiene ninguna otra curiosidad, no es ninguna redención. Por el contrario, este libro viola muchas leyes que fueron establecidas por otros libros anteriores a este. Por favor, no se pierda nuestra próxima entrega, que trata sobre el primer libro de Samuel. Thank you for watching. Muchas gracias por su atención.